Pues buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases. La clase de hoy se llama La guerra en el interior, el engaño del corazón y la voz del espíritu. Creo que todos hemos escuchado, ¿no? El versículo que dice que engañoso es el corazón. Y bueno, el texto que voy a usar para esa clase es 1 Corintios 2:9. Y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, este texto nos habla de cosas que Dios les revela a los que lo aman. Y dice que esas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios constantemente está hablándonos a nuestras vidas, más bien todo el tiempo. Pero hay también la parte de nuestro corazón donde también hay una voz que está constantemente hablándonos, y hay veces que es complicado o difícil de diferenciar esas dos voces. Entonces es lo que vamos a hablar en esta clase. La primera voz que vamos a hablar es la voz de nuestro corazón. No es la voz de Dios, sino que esa voz que constantemente está hablando en nuestro corazón o en nuestra vida sin que tengamos que ponerle mucha atención, sino es una voz, una narrativa interna que hay en dentro de nosotros, que es la que todo el tiempo está hablándonos, ¿no? Y esta voz tiene que ver con nuestra historia, nuestras heridas, nuestra teología o nuestro ego, aún nuestro ego espiritual. Puede ser una voz de nosotros, no la voz de Dios. Entonces la segunda voz pues es la voz del Espíritu que nos habla, y estas voces que existen dentro de nosotros, ambas, pero hoy vamos a aprender cómo poder discernir más la voz de Dios. Entonces voy a darles algunos ejemplos de diferentes personajes en la Biblia y cómo se dejaron guiar por diferentes voces. El primer ejemplo que vamos a usar es Caín. Caín, antes de que matara a Abel, Dios habla con él, tiene una conversación con él y le dice que el pecado está en la puerta. Y le dice: pero tú puedes dominarlo. Entonces Caín ya había tomado una decisión. Ustedes saben la historia. Caín mató a Abel por envidia, porque se sintió menos o sintió que Abel era más valorado que él. Pero dentro de Caín, aunque Dios le habló, él obedeció a otra voz, que fue una voz que él ya había, un diálogo interno, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos algo, primero entablamos un diálogo interno y razonamos, ¿no? Argumentos de por qué hacemos algo. En este caso, Caín ya había hecho comparación entre él y Abel, y ya se había llenado de resentimiento. Entonces todo esto sucede a través de un diálogo interno. No sé si te ha pasado, ¿no? Que estás pensando y estás hablando contigo mismo internamente en el pensamiento, como diciendo: si hago esto, va a pasar esto, pero en eso tengo razón. Tal vez no dice la Biblia cuál fue su diálogo, ¿no? Pero sí podemos ver que se estaba comparando con Abel, y que esa voz interna alimentó su resentimiento, y al final de cuentas la acción que llevó a cabo para él estaba justificada por ese diálogo interno.
Entonces todas las acciones que nosotros cometemos vienen después de una narrativa interna repetida. O sea, constantemente entramos en ese diálogo hasta que tomamos una decisión. Entonces, esta narrativa o este diálogo viene, en este caso, Caín se sintió rechazado. Y cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, por ejemplo el rechazo, hay una voz que nos está diciendo algo. Y esa voz está ahí constantemente y termina siendo la voz que obedecemos. Por ejemplo, Caín estuvo alimentando ese resentimiento, esos pensamientos de cómo se sintió cuando fue rechazado, cuando se sintió rechazado, más bien, qué sintió cuando él sintió que lo habían rechazado, y termina llevándolo a una acción. Entonces, aunque Dios habló con él y aunque Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta, pero que Caín podía dominarlo, él hizo más caso a la narrativa interna. Entonces, si te das cuenta, Dios habló con él. O sea, el problema no fue que Dios no le hablaba o que él no escuchara la voz de Dios. Aunque Dios habló con él y aunque le escuchó la voz, no tomó acción. Entonces no nos garantiza nada que nosotros podamos escuchar la voz. O sea, escuchar la voz no es suficiente para poder tomar buenas acciones, sino que necesitamos obedecer a esa voz. O sea, hay veces decimos, ¿por qué a mí Dios no me habla? El problema no es que nos hable, sino que Dios sí nos habla. El problema es que muchas veces la acción que tomamos viene más de nuestra narrativa interna, porque es más fuerte que la voz de Dios, porque hay cosas en nuestro interior que son más fuertes que la voz de Dios. O sea, lo que sentimos a veces es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, Caín se sintió rechazado y él lo sintió algo fuerte, algo verdadero y algo más válido que la voz de Dios. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos afectados, cómo reaccionamos, porque obedecemos a esa voz. Y hay otro ejemplo de otro personaje, y este personaje es Adán. Adán, después de que falló, se escondió, y Dios le habló y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde: tuve miedo y me escondí. Entonces Adán cometió un error. Adán y Eva cometieron un error. Y después de cometer ese error, y aparece también la voz de Dios que lo está buscando, y Adán también tiene un diálogo interno, ¿no? O sea, ese diálogo interno está en su respuesta, que dice: tuve miedo y me escondí. Entonces él en su interior tuvo un diálogo y dijo: ya fallé, ya no soy digno. No sé, hizo una narrativa y llegó a la conclusión de que lo mejor era esconderse. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, también entra una narrativa interna, y a veces ese es miedo, hay veces no es arrepentimiento. Normal, casi muchas veces, ¿no? Cometemos un error y nos da miedo, y a veces escondemos nuestro error, o nos escondemos y nos justificamos, y empezamos con una respuesta, con una narrativa de no, pues yo hice esto por esto y esto, porque tú me dijiste, porque tú no me diste. Pero, o sea, ya cometimos el error, y aquí también aparece otra vez Dios, que se acerca a Adán y lo está buscando. O sea, otra vez está la voz de Dios ahí, y Adán se esconde. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos escuchando la voz de Dios? Observando estos ejemplos, ¿no? Si al cometer un error nosotros nos escondemos, en vez de ir hacia el arrepentimiento,
quiere decir que estamos obedeciendo más al temor que hay dentro de nosotros, ya sea por una mala experiencia, por nuestra sombra, o por nuestros apegos o nuestras heridas, como hemos estudiado en otras clases. Pero quiere decir que todavía esa narrativa o ese sentimiento tiene más peso que la voz de Dios. Muchas veces pensamos que Dios no nos habla, pero la realidad es que hay una voz más fuerte que la voz de Dios en nosotros. La vergüenza provoca que nos ocultemos, pero cuando nosotros somos conscientes de la voz de Dios, porque si cometemos un error, no necesita venir Dios a señalártelo, ¿va? O sea, todos sabemos que nos equivocamos. Entonces, esa ya es automáticamente la voz de Dios. O sea, no es que Dios a mí no me dijo que me había equivocado, ¿no? A Adán tampoco, simplemente lo llamó, pero Adán sabía lo que había hecho. Entonces, la decisión que tomó fue esconderse. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida hacemos un trabajo interno de observar nuestras heridas, de observar nuestros apegos, de observar nuestras reacciones, podemos comprender un poquito más, o sea, cómo funciona esa voz en nuestro interior. Y si nosotros también conocemos cómo es Dios, es más fácil que podamos obedecer. En el caso de Adán, yendo a un arrepentimiento, que es lo que tuvo que haber hecho, ¿eh? O sea, ya cometí el error, no ocultarlo, no negarlo, acercarse a Dios y buscar esa misericordia y esa restauración, que Dios lo terminó haciendo, ¿no? Pero entró como que en un proceso. Entonces nuestra madurez es la que nos va a mantener cerca de Dios o en obediencia a Dios. Si no hacemos ese trabajo interno, tal vez nuestras reacciones van a ser como de niño, como de adolescente, o de reacciones infantiles o inmaduras, o reacciones de que no hemos sido tratados en nuestro corazón, que hay cosas todavía que estamos agarrando, ¿no? Apegos, heridas, emociones que no hemos tratado. Entonces, nos vamos a tardar más, ¿no? Porque Dios, aunque es misericordioso, pero nosotros entramos en un proceso de que tenemos que regresar. O sea, eso fue lo que sucedió en el caso de Adán. Y hay otro ejemplo que vamos a ver, y este es el caso de Elías. Digo, son ejemplos rápidos porque pues conocemos la historia, ¿no? O podemos buscarla y repasarla. Elías venció a muchos profetas en el monte, pero después de ahí entró en una depresión, y esa depresión trajo una confusión en él, y él creía que era el único, ¿verdad? Él decía, solo yo he quedado, Jezabel mató a todos los profetas y ya nada más quedo yo. Y entonces también sus pensamientos o la voz que él estaba escuchando era esa de que ya no había profetas, de que era el único. Entonces era una voz muy distorsionada, con un pensamiento muy absolutista, o sea, creyendo que solamente era él, muy generalizado, muy catastrófico, y a fin de cuentas era una narrativa falsa que también lo llevó a esconderse. Entonces, muchas veces nuestra narrativa interior distorsiona lo que está sucediendo realmente en el exterior. En este caso, Elías no falló, o sea, no cometió un pecado, no cometió un error. Simplemente él estaba avanzando, ¿no? Hacia su llamado, hacia su propósito. Y como aún así, en ese avance o en esas victorias que tenemos, como aún así podemos encontrar obstáculos
que nos sabotean y que esos obstáculos son internos, porque exageramos la realidad o tenemos nuestra mente generalizada o muy catastrófica. O sea, decimos, no se va a poder, entramos en una narrativa, ¿no? Y en esta misma historia, Elías se encuentra con Dios y Dios se acerca a él, pero Elías estuvo muchos días en el desierto escondido, estuvo deprimido porque siguió su narrativa, o sea, estaba muy, muy centrado, y eso que era un profeta, ¿no? O sea, un profeta que hablaba con Dios y que hacía muchas cosas porque Dios le decía, y aún así cayó en esta situación. Entonces muchas veces tenemos la idea de que hay hombres o mujeres de Dios, Dios les habla y como si fueran perfectos, ¿no? O sea, como que ya no se puede equivocar porque Dios te habló, o porque ya Dios te habla, ya quiere decir que estás aprobado en todas las áreas de tu vida. Y eso es un error que comúnmente cometemos porque nos confiamos demasiado, ¿no? Y entonces llega el momento en donde ya no estás escuchando la voz de Dios y estás escuchando tu propia voz y ya empezaste a tomar decisiones, y ya cuando te diste cuenta ya estás alejado de la voluntad de Dios. Fue lo que le pasó a Elías. Elías tenía una habilidad para escuchar la voz de Dios y cuando menos se dio cuenta ya estaba deprimido, escondido y en un estado muy mal, sin él darse en cuenta en qué momento pasó eso, ¿no? Hasta que Dios aparece y se manifiesta a él, y es donde otra vez se vuelve a restaurar. Entonces imagínate qué tan delgada es la línea entre lo que pensamos que es Dios y lo que realmente viene de nosotros, de nuestro corazón. No es algo tan sencillo de discernir. Por eso y Dios sabe esto, y por eso en la historia vemos cómo Dios va perfeccionando eso, y cómo estos hombres o mujeres van también como que permitiendo ese cambio, ¿no? O sea, dejándose transformar. Elías volvió otra vez a su propósito, a su asignación, pero después de pasar por un proceso. Entonces, si Elías no tuviera esta falla en su percepción, no hubiera pasado por ese proceso doloroso. Entonces muchas veces nos sucede lo mismo, pasamos por procesos difíciles o dolorosos porque no sabemos cuál es la voz de Dios para nosotros en ese momento. Entonces estamos escuchando nuestra propia voz, pero lo peor es que no es algo tan fácil de reconocer. O sea, no es como que digamos, voy a seguir mi propia voz y la voz de Dios la voy a hacer a un lado. En ese momento estamos convencidos de que es Dios, ¿no? O sea, Elías no cometió ningún pecado, no cometió ningún error, no hizo nada así como decir, en eso se equivocó y por eso le pasó eso, ¿no? Él iba bien. Entonces no estamos nosotros exentos. Y bueno, en este ejemplo también encontramos cómo Dios le habla a Elías. En los otros ejemplos vimos cómo Dios habla, y Dios habla muy diferente a nuestra narrativa, ¿no? A Adán no lo regañó, no lo regañó así como de, oye, ¿por qué hiciste esto? Y así como enojado, ¿no? Como muchas veces nosotros reaccionamos. Con Caín tampoco le advirtió, pero a fin de cuentas no intervino más allá, dejó que tomara su decisión. Elías también, cuando hace caso a su narrativa interna y toma decisiones, la voz de Dios como que se apaga. Entonces después Elías en el monte dice que vino un fuego, que vino viento y vino un terremoto, pero que no estaba ahí la voz de Dios. Y después vino un silbido apacible, y en ese silbido apacible Elías reconoció la voz de Dios. Entonces
la voz de Dios no se impone. O sea, el fuego es algo fuerte, ¿no? Llamativo, que se impone, que se expande. El terremoto pues igual, ¿no? Sacude todo. El viento pues también, ¿no? Se lleva todo lo que está a su paso. Pero el silbido apacible es algo que tienes que estar quieto para percibirlo. Entonces, si Elías, hasta que el momento en el que Elías estuvo quieto y tranquilo, fue cuando pudo reconocer ese silbido apacible y reconocer que ahí está la voz de Dios. Entonces, Dios no se impuso. La voz de Dios nunca se va a imponer así a hablarte así, como a veces queremos que nos hable, ¿no? A veces quisiéramos de Dios, háblame, háblame. Sino más bien tenemos que callar nuestra propia voz para poder reconocer la suya. Es como un principio, ¿no? O sea, quieres escuchar la voz de Dios, tienes que callar la voz que está hablando fuerte dentro de ti, porque la voz de nuestro ego está gritando todo el tiempo. La voz de nuestras heridas nos están acusando, pero la voz de Dios es clara, es firme, pero no nos humilla, no nos condena, no nos acusa, sino más bien nos restaura. Otra característica de la voz de Dios es que no compite con las otras voces, sino que espera a que esas voces se apaguen y entonces la podamos reconocer. La voz de Dios no está peleando un lugar en nuestro corazón, no está compitiendo con las demás voces, sino más bien está esperando hasta que llegue un momento en donde nosotros sepamos reconocerla o queramos escucharla, y es el momento en donde se va a manifestar. Entonces, la mayoría de las veces, o la mayoría de personas, no es que no tengan dirección en su vida, sino que están llenas de ruido constante que no es la voz de Dios. Y eso se siente como falta de dirección. Ese ruido es emocional, es mental, es moral, es espiritual o religioso. Y el problema es que en medio de ese ruido queremos buscar la voz de Dios o queremos escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios no opera en el impulso. No invade, no impone, no grita. Y la voz interna siempre está en urgencia. La voz del miedo hace que entremos en desesperación y en urgencia y nos está llenando de argumentos de que tomemos acciones. O sea, el miedo le urge protegerse, ¿no? Y entonces nos está diciendo haz algo, y entonces es algo fuerte, ¿no? Cuando tenemos necesidad de aprobación, cuando tenemos reacciones emocionales, o cuando hay un fuerte impulso por nuestros deseos. También es cuando esa voz está ahí constantemente gritándonos, ¿no? O la voz de la culpa, que pareciera ser que es la voz de Dios, ¿no? O sea, hice esto y estoy mal, pero la voz de Dios no culpa, la voz de Dios restaura, la voz de Dios levanta. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voz que domina en nosotros? Esos pensamientos constantes que tenemos, esos pensamientos repetitivos, esa narrativa repetitiva, podemos observar cuál es. O sea, reacciones, impulsos, imprudencia, heridas, culpa, miedo, rechazo. Entonces hay veces tomamos decisiones por miedo pensando que es la voz de Dios.
pero más bien es nuestro miedo, nuestro temor. Y como pensamos que Dios no nos habla porque queremos que Dios hable fuerte, entonces decimos, no hay de otra, o sea, esto es lo único que tengo, ¿no? Y yo creo que ahí está muchas veces el problema de las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, ¿no? De que te estás buscando la dirección de Dios y estás buscando respuestas, pero dentro de ti hay una urgencia, una necesidad, y entonces dices, no escucho la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que tienes o qué es lo único que te queda? Pues el pensamiento que ya traes, ¿no? Ya más o menos haces como que tu plan, pero ese plan está basado en esa urgencia que hay. Y por otro lado, sentimos que Dios dejó de hablar. Entonces esa voz que escuchamos interior, que no es la voz de Dios, viene como una emoción intensa, como ansiedad, como euforia o como impulso. Pero como decíamos hace un rato, la voz del Espíritu no pelea con nuestra ansiedad, no discute con nuestro enojo, no se impone sobre nuestra necesidad, sino que está ahí esperando el momento en que nosotros dejemos de alimentar esas voces y nos quedemos quietos y podamos escucharla. Cuando nosotros sometemos esas voces y decimos, esto no es real, esto no es lo que Dios dice, esto no es lo que Dios piensa, entonces bajamos como que la intensidad de nuestras voces, y en ese momento podemos darnos cuenta que la voz de Dios siempre ha estado ahí. Entonces, si te das cuenta por qué muchas veces no nos funciona, ¿no? el escuchar a Dios. Entonces, nuestra madurez espiritual entonces no se mide por cuánto conocemos de Dios o por cuánto sabemos, por cuánto leemos, por cuánto versículos nos aprendemos, sino más bien por cuál voz es la que obedecemos constantemente. Esa es nuestra madurez espiritual, ¿no? Entre menos escuchemos la voz de Dios, más procesos vamos a vivir, más situaciones difíciles, y vamos a estar así aprendiendo a través de llegar al límite o al tope para darnos cuenta de que no estaba bien, y hasta ese momento que ya no tenemos fuerzas nos rendimos a Dios y ya otra vez como que Dios viene y nos restaura y otra vez vamos de regreso, ¿no? Pero es un proceso muy largo y es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Y es algo que nosotros podemos acortar si nosotros entendemos los principios. Dice la Biblia en el versículo que leímos al inicio, que hay cosas que son reservadas a los que aman a Dios. O sea, hay cosas que van a ser, que están preparadas para los que le aman. Y aquí podemos preguntarnos, y bueno, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque hay veces podemos decir, yo amo a Dios, todos amamos a Dios, pero hay veces pocos podemos decir, o pocos pueden decir, yo sí estoy escuchando esas cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman, ¿no? Entonces, yo creo que no habla de algo emocional, de amar a Dios como algo emocional o algo sentimental, sino que va más allá. Y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que no solamente dicen, yo sí quiero a Dios, sino más bien quieren escuchar la verdad. No solamente cuando están en un problema, en una situación, no solamente buscan una salida, no solamente buscan resolver su problema, sino que buscan una transformación. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, cuando tú estás en una situación difícil, ¿qué es lo que quieres? ¿Que Dios te resuelva ese problema? ¿O quieres que te transforme para que no vuelvas a pasar por ese problema? Y eso es lo que
demuestra qué tanto amamos a Dios. No solamente quiere que Dios les hable, porque los personajes que vimos ahorita, Dios les hablaba a todos, pero pocas veces estamos dispuestos a ser confrontados por Dios o por esa voz para obedecerla. O sea, todos queremos que Dios nos hable, ¿no? Y que nos diga cosas bonitas. Te voy a bendecir, te voy a dar esto. Decía por ahí, se vienen Lamborghinis, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar esa voz de Dios para ser confrontados? Porque ahí se necesita madurez, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a amar a Dios más que nuestra comodidad? Muchas veces queremos amar a Dios en nuestra comodidad, o incluso creemos que si amamos a Dios vamos a estar más cómodos todavía, ¿no? Y no es así, porque tenemos que entrar por un proceso donde Dios nos alinee con su voz y que nosotros se cree como esa disciplina para que ya se vuelva como un hábito el vivir escuchando la voz de Dios. Pero primero tiene que tratarnos, tiene que sacar cosas de nuestro corazón que no son su voz, como que afinarnos, ¿no? Como que darnos una afinada para que podamos estar en sintonía con Él. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a dejar de confiar en nuestra propia percepción, es ahí cuando podemos alinearnos a Dios. Y esto es algo difícil, ¿no? Porque nuestra percepción nos va construyendo cómo percibimos nosotros la realidad, cómo percibimos a los demás, es lo que nos va formando, ¿no? nuestro estilo de vida. Pero esa percepción, como dice el texto, que es engañoso el corazón, es ahí donde sucede esa confusión, ¿no? Y buscar a Dios es un trabajo, no es algo que viene por automático, sino que tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? De como Caín que no quiso escuchar el consejo de Dios, porque tenía que alinearse, ¿no? Tenía que acercarse a Dios, tenía que hablar con Dios y explicar, mira, yo siento resentimiento, me sentí menos, de alguna manera exponerse, ¿no? Exponerse y decir, oye, pues siento esto. Y es algo que muy pocas veces hacemos, tal vez algunas porque nos da temor que si abrimos nuestro corazón, pues nos va a ir peor, ¿no? Porque tal vez la persona con la que abramos nuestro corazón va a hacer mal uso de esa información y nos va a ir peor, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que acercarnos a Dios. Muchas personas no aman a Dios, aman su idea de Dios. La idea que tienen de Dios, dicen, esta es la válida y esta es la correcta, ¿no? Pero alguien que ama a Dios acepta que puede estar equivocado, que su corazón es engañoso y que puede equivocarse, ¿no? Pero que puede restaurarse rápido, que puede volver a Dios rápido. Alguien que ama a Dios permite que su corazón sea escudriñado por el Espíritu Santo y constantemente se está renovando, se está afinando, se está pareciendo más a Dios. Alguien que ama a Dios no lucha por su interpretación de Dios, sino más bien sabe que Dios puede estarle revelando cada vez cosas más profundas. Entonces, amar a Dios es amar la verdad más que nuestra propia narrativa.
más que aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos. Dice el texto de Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Dice, el que practica la verdad viene a la luz. Aquí está hablando de algo práctico. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. O sea, hay como una demostración, ¿no? de que lo que está haciendo son obras de Dios. Y eso es manifiesto, ¿no? Con sus acciones. Entonces el que ama a Dios no protege su imagen espiritual, no protege su versión de la historia, no protege su yo tengo razón y tú no, sino más bien prefiere ser corregido que tener razón. Y con esto vamos a ir terminando. Los que aman a Dios son los que están dispuestos a cuestionar la voz dentro de sí, no solamente a escucharla, sino a cuestionarla. Porque amar a Dios implica escuchar su voz, aunque contradiga la nuestra, ¿no? Amar a Dios es obedecer cuando nos lleva a lo incómodo. Entonces, ¿quién gobierna en nuestro interior? ¿Qué voz predomina en nosotros, no? Y hoy en día, con la tecnología y los avances que hay, nuestra narrativa interna se hace más fuerte cada vez, como que cada vez se está empoderando más, ¿no? Y nosotros necesitamos no olvidar que la voz de Dios está y que está disponible para nosotros, y no dejarnos llevar por el conocimiento, por lo que podemos aprender gracias a la tecnología, y tenerlo como algo, como decir, entiendo esto y ya entiendo de Dios, ¿no? Sino más bien ir a dejar que la voz de Dios siga hablando a nuestro interior a través de cuestionar, ¿no? Nuestra narrativa, y de dar ese espacio para que esa voz la podamos discernir, porque esa voz trae paz, trae restauración, trae convicción, y nos hace mejores personas, ¿no? La voz de Dios no nos va a dejar tirados, no nos va a dejar en culpa. La voz de Dios nos va a transformar, nos va a levantar, y si nos hemos desviado nos va a enderezar para que podamos estar en su propósito y podamos seguir viviendo el propósito nuestro, y podamos estar en obediencia, ¿no? Yo creo que a eso se refiere la Biblia cuando dice que Dios prefiere nuestra obediencia, como en el caso del rey Saúl. El profeta le dio unas instrucciones y Saúl hizo todo a medias, y hizo todo basado en su propio ego, en sus temores. Y cuando Samuel lo confronta, le dice que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Entonces la obediencia no es como que una lista de cosas buenas o malas que Dios te diga que hagas, sino más bien es estar discerniendo esa voz todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la voz, esa es la obediencia que debemos seguir. Va más allá de haz esto, ve para allá, ve para acá,
sino más bien es esa voz que nosotros decidimos obedecer o escuchar primero que a la nuestra, ¿no? Y bueno, pues esa es la clase. Vamos a terminar. Muchas gracias.